¿Qué es el propósito de vida? ¿Conoces tu propósito de vida? ¿Tienes contactado cuál es el propósito en tu vida? Acompáñame. Hola, hola, qué gusto que estemos ahora en este nuevo capítulo de esta serie de podcasts Expande tu mente. En verdad me siento muy feliz y agradecida, honrada por tu hermosa presencia. Y en este capítulo en especial vamos a hablar de lo que es el propósito de vida. Y fíjate muy bien, le vamos a dar dos connotaciones muy diferentes para que puedas verlo desde diferentes ángulos. Y como te hice a la entrada de este podcast, ¿qué es el propósito de vida? Y si realmente yo estoy contactando con lo que es mi propósito de vida. Y me llama mucho la atención que a través de estos 20 años que he tenido como terapeuta, esta pregunta se la he hecho a muchas personas, pero realmente a veces se la hago en una connotación fuerte que la sacude. Y te voy a explicar por qué. Simple y sencillamente, hay personas que a partir de que tienen varios talleres, varias terapias, varios trabajo emocional, no logran soltar su enfoque de víctima, no logran enfocar con un enfoque totalmente diferente. Y muchas veces yo logro comprender que esto tiene que ver con las codificaciones de nuestro clan ancestral. Sí, las codificaciones que a través de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bla, 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 y nuestros padres, se fue heredando en nosotros en nuestro ADN. Y entonces no nos hemos dado cuenta que muchas veces ese propósito de vida donde se sienten víctimas, donde se sienten mal, fue heredado a través de ellos. Pero lo más interesante es cuando empezamos a darle una connotación diferente. Empezamos a observar que muchas veces mi propósito de vida no lo tengo definido porque no es mi propósito. Es el propósito de mi madre, es el propósito de mi padre. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? Que tal vez cuando fuiste niño o fuiste niña, tu papá te dijo que lo mejor que podrías hacer era estudiar o llegar a una maestría, un doctorado o trabajar en tal empresa o que te dedicaras a ser doctor como él o a ser maestro como ella. Y entonces tú empezaste a poner como un propósito en tu vida esto, creyendo que ese era tu propósito de vida, creyendo que era lo que te podía entusiasmar en esta vida. Pero a la larga, muchas veces hay personas que se sienten deprimidas, que se sienten nostálgicas, que se sienten hartas de estar haciendo lo que hacen. Y entonces yo ahí es cuando les digo, tal vez tu propósito de vida no fue este. Ahí simple y sencillamente este propósito de vida lo convertiste en una lealtad familiar. Y cuando hablo de lealtades familiares, tenemos que abrir muy bien los ojos, tenemos que abrir muy bien nuestro observador, porque se requiere comprender que amo tanto a papá y a mamá, que fueron mis primeros arquetipos de vida, mis primeros arquetipos de amor que conocí en este mundo tridimensional, que efectivamente soy leales a sus propósitos en esta vida. Soy leal tanto a su victimez, a su crecimiento, a su decrecimiento, pero sobre todo hay propósitos como muy escondidos de vida, que en biodescodificación se les llaman proyectos sentido. O sea, que es como un proyecto que le da el sentido a la vida que estoy teniendo. Y para irnos un poquito más a fondo, y sé que suena medio escabroso esto, vamos a esculcarle de esta manera. Imagínate una persona que tal vez cuando estaba en el vientre materno, sus padres se separaron. Está este sentido de vida, esta sensación de que sus padres se separaban, pudo haber dejado en él o en ella una angustia, un pensamiento, una incertidumbre o simple y sencillamente una sensación que ella venía a este mundo para separar parejas. Y entonces desde este sentido de vida o este propósito de vida empieza a ser algo que subconscientemente me lleva a finiquitar relaciones de pareja, a no llegar a un culmin feliz, porque este sentido, este proyecto de vida, este propósito se implantó desde el vientre materno.
Y es muy importante que nos empecemos a observar estas cosas. ¿Realmente lo que yo estoy teniendo como resultado en mi vida es lo que yo estoy deseando conscientemente? ¿Es lo que yo me he propuesto a tener en mi propia vida? ¿O estoy teniendo algo que se le llama lealtades familiares que no me estoy dando cuenta y por eso no puedo llegar a mis propósitos de vida? Y yo sé que suena un poco macabro, pero acuérdate que toda la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces desde esta energía de pensamiento, de emocionalidad, de formas de ser y de vivir la vida de tus padres y de tus ancestros, esta energía se fue codificando generación tras generación en ti, de tal manera que tú normalmente traes ya un proyecto, un sentido de vida de los sentidos y proyectos que traían tus antepasados. Esta es una connotación que quiero que observes y es la parte más fuerte que requerimos empezar a trabajar, que hagas un trabajo realmente a profundidad. De hecho, de acuerdo al podcast de la semana pasada que te hablé de las frecuencias de vibración, cuando tú logras entrar en frecuencias de vibraciones alteradas, que se le llaman teta o delta, que entras en esas frecuencias mucho más altas, ahí es donde como ser humano tú puedes cambiar incluso estos proyectos, puedes cambiar estos propósitos de vida subconscientes que traes acumulados en este órgano cerebral. Pues bueno, por eso incluso todo lo que vienen siendo las medicinas ancestrales son muy buenas porque te ayudan, aunque es un proceso largo y detenido. Yo realmente por medio de la meditación expansiva he encontrado muchísimo alivio y es muchísimas las personas que están sanando totalmente estos propósitos, ya que inconscientemente no sé si realmente estoy en el propósito que yo estoy deseando. Pues bueno, quiero que te observes esta área que es muy importante. Connotación número 2, vamos a observar esta otra parte. Como yo te decía, en el transcurso de todos estos años como terapeuta, he visto personas que por más que hacen talleres de crecimiento personal, que por más que toman terapia, están en procesos donde no pueden soltar su victimez. Y aquí yo me he agarrado de una técnica muy buena de este judío Viktor Frankl, que escribió un libro grandioso que te lo recomiendo mucho, El hombre en busca de sentido, donde él es también terapeuta y apoya a sus pacientes de esta manera. Cuando llega un paciente y sigue hablando y hablando y llorando de lo que le está doliendo, él les lanza una pregunta muy fuerte y les dice: oiga, ¿por qué usted no se suicida? Si tiene tantos problemas, ¿por qué no se suicida? Y entonces ahí la persona empieza como a restablecerse. Yo esta técnica en algunas personas la he tomado y les he hecho esa pregunta: ¿por qué no te suicidas? Si tienes tantos problemas, ¿por qué no te suicidas? Y entonces a lo mejor hasta la pregunta te puede estar cayendo a ti que me estás preguntando y vas a decir: ¿cómo? ¿Por qué me haces esta pregunta? Y bueno, la pregunta lleva esta connotación. La mayoría de las personas me contestan: no por mis hijos, no por mi esposa, no por mi marido, no por mis padres, no porque en mi trabajo, no porque todavía quiero. ¿Vamos captando? Entonces en esta otra connotación que quiero hacerte ver, empezamos a darnos cuenta que realmente también tenemos propósitos de vida por nosotros y que es bien importante que te enfoques hacia ese propósito. Y también que es muy importante que observes cuál es tu propósito de vida. ¿Cuál es ese propósito que tuvo tu alma para venir a este mundo terrenal? Y desde este mundo terrenal, ¿cuál es ese propósito en el que te quieres desarrollar? Y fíjate muy bien, yo no te estoy hablando de que seas médico, terapeuta, maestro, no, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de algo mucho más profundo, algo mucho más grande que es para ti y de ti. No te estoy hablando incluso de esa lealtad, que le eres leal a mamá o a papá y que tal vez si ellos no fueron felices en su matrimonio, tampoco tú puedes ser feliz porque eres leal a ellos. No, te estoy hablando de que sueltes todo esto a un lado y que incluso que te observes. Si tú crees que eres una persona que tiene muchos problemas en tu vida,
¿por qué no te has suicidado? Y no es porque creas en el castigo de Dios. Estoy segura que no es eso. Yo creo que más bien tienes un propósito en tu vida que te hace levantarte todos los días, tal vez con flojera, tal vez no con entusiasmo, pero es tu propósito de vida y sería muy importante que a partir de esta charla que estamos teniendo, porque yo te estoy mirando, miro tus ojos, miro tu sonrisa e incluso miro esa cara, esa expresión que estás teniendo de sorpresa al escuchar mi voz. Ahí, justo en esta sorpresa que estás teniendo de ti mismo, de ti misma, te preguntes, ¿cuál es mi propósito de vida? Y si realmente creo que tengo una vida tan problemática, tan difícil y complicada, ¿por qué sigo aquí? Y desde este por qué sigo aquí, voy a cambiarlo hacia un para qué sigo aquí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Qué es lo que yo quiero dejar como legado en esta vida cuando me vaya? Porque al final todos nos vamos a ir. Yo no digo que al mismo tiempo, pero todos vamos a terminar yéndonos de esta vida en la que estamos. Independientemente si vamos a volver a reencarnar o no, nos vamos a ir de esta vida. ¿Y cuál sería ese propósito que tú quisieras disfrutar, vivir y gozar en esta vida? Y tal vez el propósito que tengas simple y sencillamente sería ver sonreír realmente a tus hijos, pasarte unos días maravillosos con los seres que amas, dejar de enjuiciarte, dejar de sentir el peso que hay en ti. Y si eso es un propósito que estás encontrando, ¿qué tendrías que hacer para lograrlo? ¿Vamos captando? Es muy importante que te tomes unos minutos en un día, es más, en este día que me estás escuchando o ahorita, y te pongas a escribir en una hoja, ¿cuál es mi propósito de vida? Y a lo mejor tu propósito de vida es en este momento que estás diciendo. Por ejemplo, mi propósito de vida en este momento es hacer que tú me escuches, mover tu alma, mover tus emociones, mover tu pensamiento, que tu mente se expanda y que te preguntes, ¿cuál es mi propósito de vida? Y desde ahí, escribirlo. ¿Cuál sería ese propósito de vida? Y alguien me puede decir, ¿y es algo que tengo que hacer por mucho tiempo? ¿Es algo que voy a encontrar al final del camino? No, tu propósito de vida es aquí y ahora para mí, olvidándome de papá, olvidándome de mamá, de mis hijos, pero pudiéndolos integrar dentro de mi propósito. ¿Vamos captando? Entonces, este propósito es muy importante que lo escribas, que lo veas, que lo aceptes, pero lo más importante, que lo empieces a vivir. Vívelo, disfrútalo, gózalo. Un propósito de vida se goza, se disfruta. Y a lo mejor lo vivo, lo disfruto, lo gozo y lo prolongo. Pero después me nace otro propósito de vida y pongo otro y lo vuelvo a gozar, a disfrutar, a vivir. Y entonces ahí es donde yo voy a encontrar un sentido más fuerte a mi vida y me voy a soltar de esos proyectos sentidos codificados que traigo de mi clan familiar. Claro, muchas veces todos estos proyectos sentidos y estas codificaciones, claro que las tenemos que trabajar y por eso te he estado haciendo estos capítulos, platicándote desde diferentes ángulos. Pero si en este momento por lo menos te puedo entusiasmar a mirar cuál sería un propósito de vida, cuál sería uno de tus propósitos de vida y lo escribieras en este momento y esto te entusiasma para hacer algo diferente con tu vida, es perfecto. Y es importante porque incluso tú eres un espejo para los que te rodean. Y desde este espejo que tú eres, lo más seguro es que las personas más cercanas a ti o las personas que dependen de ti como tus hijos, les vas a proyectar todo esto para que también ellos tengan propósitos de vida y sean personas que se sienten gozosas, disfrutando de su propia vida. Entonces, fíjate muy bien, cuando nosotros estamos enfocados a la problemática, estamos enfocados a todo lo negativo que pueda haber en esta vida, nos estamos olvidando de nuestro propósito. Y por eso a veces necesitamos que una persona tan cruda, tan mala onda como yo, llegue y te pregunte, si tantos problemas tienes en tu vida, ¿por qué no te suicidas?
Y alguien me podría decir, bueno, ¿y qué tal si la persona se suicidó por hacerle esa pregunta? Lo único que te puedo decir es que si lo hizo, es que no tenía sentidos, no tenía propósitos de vida. Y entonces, ¿para qué estaba viviendo? Vamos captando. Pero si esta pregunta te va a mover el tapete, te va a mover la silla, te va a dar un sentonazo, y en ese sentonazo te va a doler y te vas a levantar, ahora sí, decidido, decidida, a ir por esos propósitos. Y no te estoy hablando de sueños, acuérdate, propósito, algo mucho más grande, más expansivo, que sea parte de mi vida, parte de mi realidad y parte de la realidad de muchos. Normalmente cuando nosotros nos conectamos en nuestro propósito de vida, nos beneficiamos grandemente porque lo disfrutamos y lo gozamos, pero los que están a nuestro alrededor se benefician junto con nosotros. Entonces, desde este punto, date cuenta que el ser humano siempre va a tener algo que lo aliente a seguir viviendo, algo que lo aliente a seguir hacia adelante. Cuando una persona perdió su propósito de vida, definitivamente está muerto. Cuando una persona no sabe cuál es su propósito de vida, no lo sabe, pero lo siente. Y eso es lo que hace que cada mañana te levantes. Eso es lo que hace que cada mañana vayas a trabajar, vayas a estar con tu familia, vayas a moverte, a hacer lo que tengas que hacer. Entonces, esta parte es muy importante. Conecta con tus propósitos de vida. Deja de lado ya las lealtades a tu madre, a tu padre. Deja a un lado los propósitos que ellos tenían. Porque te voy a decir una cosa, el propósito de mamá o de papá, tú nunca lo vas a alcanzar, porque no son tuyos. Y si lo llegas a alcanzar y a realizar, te va a agobiar, te va a cansar, te va a desgastar. Un propósito propio nunca es algo que canse, no es algo que te malgaste. ¿Vamos captando? Entonces, por eso esta parte es muy importante que te observes y que a partir del día de hoy, después de este capítulo que estás escuchando, te hagas la pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? En este propósito de vida que estoy, ¿fue lo que yo quise o fue lo que me inculcaron? Porque muchas veces la gente dice, es que hay que crecer, hay que estudiar, conviértete en no sé qué, en tal profesionista, cásate, ten hijos, bla, 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 cómprate una casa. ¿Pero realmente ese es tu propósito? Yo cada día me quedo más sorprendida cuando contacto con mucha gente joven. Me siento muy feliz y agradecida de ver ahora las nuevas generaciones de chicos haciendo cosas totalmente diferentes. Y cuando digo chicos haciendo cosas totalmente diferentes, no nada más me refiero a la tecnología, me refiero incluso a su vida. Ellos ya traen como que ideas más claras de esos propósitos. Conozco personas chaviza, y te estoy hablando de chaviza, que a lo mejor apenas a sus 26, 27, 28 años ya han viajado por sabe cuántas partes del mundo, ya hablan no sé cuántos idiomas, ya tienen muy bien definido qué es lo que quieren hacer. Y de hecho mucha gente dice, bueno, ¿y con qué dinero? Sin dinero. O sea, ellos han aprovechado al máximo toda la tecnología que hay, todas las conexiones, todas las redes que se manejan hoy en día de personas para hacer que sus propósitos sean muchos más amplios. Y es interesante porque están logrando conectar en lo más profundo de ellos, están logrando conectar con conocimientos diferentes que a lo mejor los de mi generación no teníamos. Y entonces tal vez por eso nuestros propósitos pueden estar cerrados. Pero ¿qué pasaría si simplemente las personas que estamos en esta generación como yo, de 50 para arriba, empezamos a tener un propósito mucho más grande y trascendental? Como por ejemplo, ser personas sanas, adultos mayores sanos, independientes, prósperos, abundantes, alegres, estar en una disciplina de felicidad constante, pero sobre todo en una disciplina de salud y bienestar. Y entonces cuando encuentro esos propósitos, puedo ser incluso una inspiración para los demás. Vamos captando, no necesito tener 20 años, 30 años para tener un propósito de vida. Yo honro y me encanta ver a esa juventud con esos propósitos que ya los tienen muy definidos y saben hacia dónde van. Pero también exhorto muchísimo a las personas de mi generación a que veamos que nosotros todavía tenemos un camino muy amplio, muy grande, donde podemos poner propósito tras
tras propósito y ser inspiración para las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones no nos vean como algo obsoleto, como algo absurdo, como tal vez nosotros vimos a nuestras generaciones pasadas. Yo pienso, y a lo mejor es una creencia que quiero llevar a un propósito muy fuerte, que si nosotros como adultos empezáramos a tener la intención muy clara, nuestro propósito de vida, de ser salud, bienestar, de ser una contribución para el mundo, aún en edades mayores, no tendrían por qué existir los asilos de ancianos. ¿Vamos captando? Porque incluso hoy la ciencia nos dice que el cerebro no se deteriora. El cerebro nunca deja de aprender si tú lo estás enseñando a aprender. Como te hablé en el podcast pasado, si tú tienes tus frecuencias de vibraciones alterados, o sea, en conciencia alterada, como son los estados teta, gamma, tu cerebro siempre está rejuvenecido y a cualquier edad tú puedes aprender más. De hecho, me acabo de enterar algo súper grandioso. Me acabo de enterar que incluso los músculos del ser humano después de los 40 años se fortalecen mucho más rápido y pueden crecer mucho más trabajando, por ejemplo, con pesas en un gimnasio que el cuerpo o los músculos de un chico de 20 o 30 años. ¡Wow! Imagínense. O sea, el ser adultos nos está dando un privilegio grandísimo y entonces desde ahí es muy importante que aprendamos a tener propósitos de vida. No dejarnos, no soltarnos, no creer que la vida pasa como el viento nada más. No creer que somos una hoja al viento que nos mueve la vida como ella quiera. No, un propósito de vida sería también empezar a entender que nosotros direccionamos nuestra vida en la edad que sea. Por eso me siento muy feliz y agradecida de trabajar con generaciones, moviendo todos estos sistemas que yo no sé, pero que a final de cuentas me están abriendo un nuevo propósito de vida. Me están abriendo a una nueva frecuencia vibracional en mi cerebro, me están abriendo a nuevas ideas, a nuevas imaginaciones. Y a final de cuentas creo que esta es la vida, una evolución constante en todos los sentidos. ¿Sí? No sé qué te parezca todo esto que te estoy hablando del propósito de vida. A mí me encantaría que me dejaras un mensajito aquí debajo de este video y me platiques y me digas cuál es tu opinión, qué edad tienes, hacia dónde te gustaría ir e incluso que me dijeras cuál es tu propósito de vida en este momento después de escuchar esto. Porque de esta manera creo que todos nos nutrimos, a todos nos entran nuevas ideas y la imaginación se expande. Te agradezco muchísimo tu atención, agradezco que estés siguiendo esta serie de podcasts. La próxima semana te tengo un capítulo también muy interesante, donde te voy a entregar una meditación que te va a encantar. Por lo pronto, trabaja con este propósito de vida. Hazte consciente que esta vida solamente es tuya. Esta vida no es ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu pareja, ni de nadie. Tú converges con ellos, tú disfrutas tu vida con ellos, pero es tu vida. Entonces, a darle duro, a darle con fuerza, a darle con todo el entusiasmo, a conectar con este propósito de vida y que cada mañana que te levantes, ames tu vida y que vivas la vida que ames. Recuerda que nada sea un pretexto para seguir creciendo, ¿ok? Tienes todo para crecer, tienes todo para vivir tu propósito de vida. Muchísimas gracias, bendiciones y recuerda que también te veo en mis otras redes sociales como es Facebook, Maribel Venegas, Amo Ser Mujer, o en Instagram, Maribel Venegas _Amo Ser Mujer. Besitos y bendiciones a todos. A seguir con este propósito de vida.